esta computadora. Ahí está. Bueno, hoy empezamos oficialmente nuestro capítulo 5. Así como nos va, yo creo que vamos a hacer todas las unidades porque después de esto tenemos residuos. Residuos y polvo. Y con eso terminamos súper bien. Así que este va a ser el 100% de la materia que terminamos sin problemas. Bueno, entonces hoy empezamos oficialmente la semana 17, que también es todo un logro porque generalmente no tenemos esta cantidad de clases para un semestre. Siempre es así todo rápido, todo que no sabemos qué hacer del tiempo que es tan corto, pero esta vez por lo visto es un poco más, tenemos más semanas. Y no tuvimos muchos feriados también. El único feriado que fue miércoles santo. Eso es lo que nos ayudó mucho también, porque lo que es viernes, viernes es una locura. Yo en verdad no tengo viernes en UPSA, pero en otras universidades, por ejemplo, tenés que tener sí o sí 15 clases, pero ahí ya se empieza en marzo, ya la segunda o tercera semana de marzo. Y para hacer 15 es una locura, ¿no? Y ahí sí tenemos que inventar tiempo para hacer 15 clases, porque 15 clases son muy pocos. Ustedes generalmente tienen los 18 a 20 clases en forma normal, por decirlo. Y yo creo que ahora van a llegar porque 18 va a ser la otra clase y 20, 19 va a ser el examen final y 20 extraordinario. Y con eso se cierra bien. Bueno, entonces empezamos con series. Yo creo que esta parte no sé si habrán visto ya en alguna otra materia que no sea o cálculo 2 o en este. En verdad, series más, yo tenía anteriormente en el material de cálculo 2, pero después se cambió el programa y directamente se mandó series a análisis matemático. Pero en verdad nos queda corto porque series de números reales es lo que tendríamos que dar en cálculo 2 y en cálculo en esta parte que es análisis matemático tendríamos que dar complejas. Una serie es así, por ejemplo, vamos a suponer para que entiendan. Yo tengo, por ejemplo, así. Tengo 1, tengo 2, tengo 3, tengo 4. Entonces, este número se va hasta el infinito. Son números naturales, que se va hasta el infinito. A este se le dice sucesión de números. O por ejemplo, yo tengo así. 2, 4, 6, 8, 10. Entonces, a este se le dice también sucesiones. Y este también va hasta el infinito. Estos son números, digamos, rápidos y entendibles. ¿Por qué? Porque en el primero, ¿qué pasa? Para obtener el siguiente número se le suma 1. Es como si fuera una progresión aritmética. De hecho, es una progresión aritmética. Después el otro, 2, 4, 6, 8, 10 y así también se va. Pero en este caso, cuando nosotros estudiamos series, esto se va hasta el infinito. Y nosotros tenemos que hacer un cálculo para determinar si, en este caso, esta es una sucesión. Para que sea serie, yo tengo que hacer esto. 1 más 2 más 3 más 4 más 5 y así. Y lo que se hace, que no vamos a hacer ahora porque no les puse, es el de lograr saber cuál es el término general. El término general viene a ser la construcción algebraica de la forma que tiene, en este caso, la serie. Cuando tengo solamente 1, 2, 3, 4, tengo 2, 4, 6, son sucesiones. Pero cuando yo tengo de esta forma sumando, entonces a eso se le dice una serie. Sí, yo puedo también tener así, por ejemplo, 1 menos 2 más 3 menos 4 más 5 y así. Y a este se le dice una o sea, se le dice unas series alternadas. ¿Por qué? Porque el signo va más menos y así sucesivamente. En este caso, entonces, esta es una normal, son de números positivos, estas son alternadas. Estas series se pueden dar para cualquier tipo de funciones, para funciones lineales, o sea, para funciones de tipo algebraico, y también puede ser para trigonométrica, puede ser para exponencial, puede ser para logarítmica y demás. Entonces, todo eso nosotros le decimos series cuando aparece entonces de esta forma. Ahora, lo que tendríamos que hacer, que en este caso nosotros ya vamos a encontrar, va a ser la parte que implica el término general.
En este caso, si yo digo, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, entonces el término general para nosotros va a ser solamente n. Y después continúa otra vez la serie hasta el infinito. En el otro, por ejemplo, yo tengo, en este caso, fíjense, si yo le hacía su 2 más 4 más 6 más 8 más 10 y así si me iba, entonces, ¿qué iba a tener ahí? El término general para este es la determinación de los números, que en este caso es par. Entonces, ¿qué voy a decir? Voy a decir n más 1 me parece que es, n más 1, más y después se va así también. Vamos a mirar un poco cómo se forma esto. La forma de obtener esto es aplicándole o poniendo acá la n, 0, 1, 2 y así se va. Entonces yo digo, 0 más 1, ¿cuánto me da? Me da 3 y yo necesito 2. Entonces en verdad acá va a ser 2, así. Cuando tenga el otro, ¿cuánto va a ser? A ver, no. Para números enteros, o sea, para que sea número par, ¿cuánto sería acá para tener? A ver si es n. N es 0, es 2. Si es 1, es 3. Si es, necesito uno más para que sea número, que creo que era n, si no me equivoco. A ver, vos. Si yo tengo 0, va a ser 0. Si tengo, por ejemplo, 1, 1 más 2, 3. No, no es tampoco. Pero tengo que obtener un número, o sea, tengo que tener una expresión algebraica que me reproduzca esto, que cuando yo, por ejemplo, haga esto. Vamos a hacer. Voy a poner acá para que entiendan. Ahí no me viene ahora, pero para que entiendan qué es lo que estoy haciendo. Vamos a suponer que yo tengo un modelo matemático así. Me dice n más 1 por n, por ejemplo, me dice. Por n. Así. Entonces lo que yo tengo que decir es, n si es 0, si n es 0, entonces ¿cuánto va a ser aquí? Yo tengo que hacer acá. Este es 0, entonces me va a dar 0. Si n vale 1, si n vale 1, entonces ¿qué va a pasar? Tengo que reemplazar acá mi 1. Entonces yo voy a decir 1 más 1, 2, 1. 2 por 1, 2. Así. Después, para n igual a 2. Entonces, ¿cuánto voy a tener para n igual a 2? Acá va a ser 2 más 1, 3. 3 por 2, 6. Así. Después el siguiente, voy a decir para n es igual a 3. Entonces, ¿qué voy a tener? Yo voy a tener que reemplazar acá. 3 más 1, 4. 4 por 3, 12. Y entonces, lo que yo tengo como sucesión es este. Es 0, es 2, es 6, es 12. ¿Por qué? Porque los que yo les mostré acá son progresiones de tipo geométrico directamente. No es que viene de esta forma, es de progresión aritmética. No es que viene así 0, 2, 6 y 12 porque ya no tengo solamente una razón o una constante, sino ya hay un modelo que me determina cómo va a ir creciendo esto. Entonces, si yo pongo así 0, 2, 6 y 12 es una sucesión. Entonces yo voy a convertir en una serie. Entonces voy a tener así, más 6, más 12 y así. Y más, y ahí entonces voy a poner puntos suspensivos más, y ahí es donde tengo que ingresar esa parte de la parte algebraica que les dije, que es n más 1 por n. Y después continúo otra vez, más, y ahí se va otra vez hasta el infinito. ¿Qué es lo que yo hago o qué es lo que yo pretendo con esto? Lo que yo pretendo es esto. Vamos a suponer que ustedes tienen como registros de algún dispositivo, algún artefacto, lo que sea, y les dan los registros de los movimientos o los registros de las actividades que está generándose en ese dispositivo. Entonces les da como registro esto. Va aumentando, aumentando, aumentando. Entonces lo que yo quiero es sacar un patrón de algún tipo de... Si yo tengo acá de 0, 12, de 0 hasta infinito, entonces yo necesito parar en algún momento y empezar a estudiar a ver qué ocurre acá. Vamos a suponer que yo paro y quiero estudiar en estos tres tramos, o sea, en estos tres intervalos. O sea, voy a tener un intervalo de 2, 12 y voy a estudiar 2, 6 y 12. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a saber si esta serie es convergente o es divergente. Cuando escuchan por ahí la palabra series, lo que se hace con serie es determinar si esa serie es divergente o es convergente. Cuando me aparece un número diferente a infinito, entonces a esa serie le decimos que es una serie convergente. ¿Y qué significa que sea una serie convergente? Significa que hay un patrón que yo puedo tomar de este
tramo que les dije y entonces eso yo puedo utilizar como forma para proyectar o para sacar algún tipo de conclusión en el futuro, por decirlo. Ahora, si esto yo le aplico algo a este, porque esto es lo que voy a usar, este n más 1 por n, si yo le aplico algo y me sigue dando infinito, entonces a esa sí le decimos que es divergente y que es complicado entender, o en todo caso, podríamos inclusive decir que no hay un patrón definido y que entonces dejamos ahí porque está ocurriendo al azar, no está ocurriendo de un modo, a un ritmo que de alguna forma puede ser entendible o puede ser explicable. Eso es lo que pasa con las series. Entonces, esto es lo que nosotros estudiamos. ¿Y cómo vamos a saber si es divergente o convergente, o si me da un número o me da un número indeterminado? Y vamos a tener que utilizar todas aquellas teorías que nosotros sabemos de límites al infinito y también integrales impropias. ¿Por qué? Porque dependiendo de la forma que tiene, la forma general, también vale la redundancia, es en donde yo tengo que discriminar o tengo que determinar qué tipo de operación le voy a aplicar. Y para eso hay lo que se llaman criterios. Y esos criterios es lo que tenemos que saber en dónde o en qué momento aplicarlas. Bueno, esto entonces se queda, o sea, voy a borrar porque era solamente para que entiendan qué es lo que vamos a hacer. No forma parte del material en sí. Y se van a acordar después cuando vean la grabación. Ahora, sucesión de números complejos. La sucesión es cuando tengo el numerito, coma, numerito, coma. Una sucesión compleja es una función z de los naturales en números complejos. ¿Por qué naturales? Porque acuérdense que esa n que utilizamos para formar nuestra serie o nuestra sucesión va 0, 1, 2, 3. No vamos a poder utilizar, por ejemplo, fracciones o decimales. Siempre van a ser números naturales. Por eso es que me dice esto también de esa forma. Y acá nos dice cómo asignamos el tema de series. Z sub n al enésimo término de la sucesión. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener n términos. ¿Por qué? Porque este va hasta el infinito. Y es decir, como es una función, las series es una función, va a tener una imagen. La imagen de n a través de la función z. Y la notación para z sub n, n que pertenece a los naturales. O más brevemente, si ustedes ven entre llaves y z sub n, entonces les está diciendo que es una serie. ¿Por qué? Porque eso que les mostré acá, que acabo de borrar, que es el término general, me va a decir así. Llave z sub n es igual a n más 1 por n. O z más 1 por z, me puede decir. Entonces, si yo veo esta notación, yo tengo que entender que es una serie. El campo de variabilidad viene a ser ese tramo que les dije. O sea, en algunos casos, si no me equivoco, acá en el último ejercicio, por ejemplo, les dice eso. ¿Para qué valores de X convergen las series? Entonces, en este caso, yo tengo que tener en cuenta de dónde a dónde quiero tomar. Es así como si fuera esa C que estábamos utilizando en cálculo 3 para ecuaciones. Bueno, el campo de variabilidad entonces me va a decir el problema de dónde a dónde quiere. En algunos casos, por ejemplo, no me va a decir de dónde a dónde, pero yo voy a tener como resultado, por ejemplo, un número que está en un valor absoluto, por ejemplo. Entonces yo puedo tener un valor absoluto de algún número. Me dice, por ejemplo, valor absoluto menor o igual a 2. Entonces yo sé que valor absoluto de menor o igual a 2 implica para nosotros eh, X entre 2 y menos 2, por ejemplo. Entonces, ese es mi campo de variabilidad, el lugar donde está ocurriendo el suceso que estamos considerando. Y acá está. Decimos que la sucesión es convergente si la sucesión tiene límite, si no, la sucesión diverge, que ya les dije también. Y acá está el álgebra de sucesiones. Les explica que la sucesión de una suma está acá, la sucesión de un producto está aquí, la sucesión de un cociente está aquí. Tiene sentido preguntarse si existe el límite de sucesiones arriba definidas cuando existen individualmente los límites de las sucesiones. Y fíjense acá, la suma, o sea, que le llamábamos siempre teorema, la suma de los límites cuando n tiende a infinito, directamente así. Nosotros no vamos a utilizar otra n tendiendo a otro número, sino solamente va a ser infinito. Y nos vamos siempre hacia la derecha, no vamos a ir hacia atrás, no vamos a hacerlo en 0 hacia números negativos. ¿Por qué? Porque acuérdense que nuestra n es siempre natural, o sea, 0, 1, 2, y por eso es que tenemos que ir hacia la derecha.
Ahora, cuando estén en cálculo avanzado, el otro semestre, seguramente no sé cuándo, ahí sí se va a hacer al revés. O sea, van a utilizar también series y van a irse hacia el negativo. ¿Por qué? Porque ahí ya tiene otra idea en el sentido de se amplían los campos de resolución de cálculos. Siempre nosotros nos detenemos en algún momento, ¿por qué? Porque hay una restricción. Entonces se va abriendo a medida que vamos avanzando también. Bueno, y ahí están el de los cocientes. Acá está la parte de la sumatoria. Fíjense, esta sumatoria de j igual a 0 hasta infinito. Eso que nosotros estábamos poniendo, 1, 2, 3, 2, 4, 6, o el otro que nos daba 0, 2, 6 y 12. Entonces, cuando yo pongo ese más, ese yo puedo directamente compensar, o no sé cómo era que le decíamos a esto, no era compensar, no me acuerdo ahora, me voy a, enseguida me voy a acordar, pero esta es sumatoria. Entonces yo veo que la sumatoria va desde j igual a 0, o desde i igual a 0, o desde n igual a 0 hasta infinito, entonces que tengo que saber que esto es una serie también, si no aparece la notación que ya les mostré acá. Entonces, ¿qué me dice? También hay otra sucesión compleja en la que la sumatoria y la forma de la expresión acá. La sucesión S sub n se llama sucesión de sumas parciales. ¿Por qué? Porque acuérdense que nosotros vamos a tener acá 3, aquí vamos a tener término general y después continúa esto. Entonces, por eso es que le decimos sumas parciales. ¿Por qué? Porque nos detenemos en una parte nada más. Después nos vamos más para aquí, y ahí está la sumatoria expresada, o sea, la suma parcial expresada como sumatoria y el límite. Fíjense el límite. Cuando nosotros decimos n tiende a 0 a infinito, entonces nos acordamos de aquella teoría del límite que nos decía que si x tiende a infinito, entonces teníamos que buscar el mayor exponente y dividir cada término de la expresión por ese exponente. O sea, por esa expresión con su exponente. Y es lo mismo acá. Álgebra de series, fíjense ahí, si tengo una sumatoria de sumas, se sacan dos sumatorias, si tengo una constante y tenemos ahí la z, entonces la k puede salir fuera de la sumatoria. La sumatoria tiene montones de propiedades, así como también la productoria. En este caso, no vamos a joder tanto con eso. Después de la convergencia absoluta y condicional. En algunos casos, dependiendo de la naturaleza de la función, yo puedo tener una convergencia absoluta. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no sé, vamos a suponer tenemos tipo un binomio y en el binomio, por ejemplo, nosotros consideramos una suma y las dos sumas, o sea, los dos términos de la suma, por ejemplo, yo veo que va a tender a infinito los dos, o los dos va a tener un valor numérico. Ahora, puede ser que ocurra que yo tenga, por ejemplo, una suma en donde uno es, por ejemplo, numérico normal y, por ejemplo, tengo una trigonométrica. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Si yo tengo esa idea dentro de una sumatoria, vamos a suponer yo tengo así, por decir, tengo acá X o le pongo Z, y acá por ejemplo tengo, me dice logaritmo natural de Z. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Estas son dos funciones diferentes, pero que están unidas a través de esta sumatoria. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Puede ser que la Z tenga directamente un límite y me da 0, pero el logaritmo de Z, por ejemplo, no sé, si me da no sé si era 2 o logaritmo de 0, que no está definido. Entonces, en ese caso, la convergencia no es absoluta, es condicional. A eso se refiere cuando me habla de convergencia absoluta y condicional. Después les explica todo ahí y acá están los criterios. Esto es lo que nosotros tenemos que considerar. La prueba de comparación no vamos a hacer porque no vamos a estudiar nosotros series alternadas. Este es para series alternadas. Vamos a estudiar directamente cuando son todos positivos para no complicarnos con eso. ¿Por qué? Porque si tenemos alternadas, es otro mundo, un mundo aparte. Criterio del cociente. Y acá fíjense, criterio del cociente o criterio de Dallenberg. El límite, fíjense acá, el límite, si j tiende a infinito de z sub j más 1 sobre z sub j es igual a L. Y este vamos a entender en el ejercicio porque ahora no me van a poder entender. Aunque también ya podemos hacer el chequeo. Por ejemplo, yo tengo así. Voy a utilizar este límite aquí, así. Y me dice, por ejemplo, límite de tanto y tengo, por ejemplo, ahí puedo tener, por ejemplo, n sobre
n más 1. No, voy a poner así. N más 1 sobre n. Vamos a suponer que es así. Ahí está. Bueno, esta z sub j es esta n más 1, que yo puedo llamarle sin problema z, así. Le puedo llamar j, le puedo llamar z como quiera, no importa eso. Yo puedo llamarle x, no importa eso. Entonces me está diciendo z más 1 sobre z. Ese viene a ser este z sub j. Pero acá me dice z sub j más 1. Significa eso, que en donde aparezca la z yo tengo que sumarle un 1. Entonces, ¿en qué se va a convertir esto? Fíjense lo que va a ocurrir acá. Voy a tener ese límite y siempre en valor absoluto. Entonces voy a tener así. Es igual a, así, en valor absoluto. Yo no le pongo acá porque no quiero jugar con eso. Pero entonces tienen que entender esto. A ver, le voy a mostrar. A ver si puedo. Ahí. Y le pongo esto. Así. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Y aquí también así. Y aquí en mi valor absoluto. Ahora ya tengo a la vista, entonces ya me es fácil. Acá está valor absoluto. Aquí está. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Acá me dice z sub j. Mi z sub j original es esta. Es z más 1 sobre z. Y arriba es lo que me dice z sub j más 1. En donde aparezca z, entonces yo tengo que poner z más 1 ahora. Entonces, esta z ahora para mí es z más 1. Y el de abajo también. Entonces, este es z más 1. Entonces, ¿qué ocurre acá? Ocurre que voy a tener entonces de esta forma mi límite. Es igual a, así. Y acá entonces voy a tener ¿cuánto? Y voy a tener z más 2. Así. Y el abajo no hago nada. ¿Por qué? Porque es z más 1. Y ahí hacemos normalmente compleja, después aplicamos el límite y demás. Pero a eso se refiere este z sub j más 1 sobre z sub j. La función original está abajo y la función que yo tengo que ahora aplicarle ese más 1, entonces va arriba, ¿sí? Bueno, ahí está. Después, ¿qué más? Este puede quedar como ejemplo ahí para que se acuerden. Después me dice, si L, que es la resultante de este límite, porque tengo que buscar el límite, si es menor a 1, o sea, si me da negativo, la serie converge absolutamente. Si es mayor a 1, la serie diverge. Y si L es igual a 1, la prueba falla. Si la prueba falla, tengo alternativas de ir con otro criterio, que a veces es para eso justamente. ¿Por qué? Porque no puedo utilizar para el criterio de D'Alembert. Y como yo sé que tengo que usar eso, y solamente con la práctica. Y también, cuando ya tengo práctica, después por la estructura que tiene el problema que me da, entonces yo ya puedo también aproximar. O sea, la práctica es lo que me hace para saber a qué criterio le corresponde. Algunas son muy visibles, es rápidamente entendible. Por ejemplo, en este caso, criterio de la raíz o de Cauchy. Entonces me dice, si el límite de j cuando tiene infinito de una raíz de la función es igual a L. Entonces, en este caso, por ejemplo, tengo así. Vamos a suponer. Tengo, por ejemplo, me dice límite. Voy a copiar del de arriba, este límite. Me dice, por ejemplo, así. Ahí. Y, por ejemplo, me dice que este está, por ejemplo, así. Así. Y, por ejemplo, acá tengo que es igual a la J. Entonces, ¿qué ocurre acá? Si yo tengo la expresión z más 1 sobre z y está elevado a la J, fíjense lo que me dice acá el criterio. Que yo puedo aplicarle una raíz y la raíz es de J. Entonces, ¿qué va a pasar? Le aplicamos acá la raíz a esta expresión. Así. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Le voy a poner esto. Yo le puedo aplicar esto, y aquí entonces le pongo la J. Entonces, ¿en qué se convierte este? Y se va a convertir directamente en esa misma expresión que vimos en la anterior. Entonces, si yo tengo esta posibilidad, puedo hacer sin problemas. Y fíjense algo también. No es que una vez que yo uso ese criterio, voy a irme al otro criterio porque yo tengo ahí mi límite de z más 1 sobre z. Yo directamente acá ya puedo, sin problemas, buscar el límite como yo ya sé cómo se hace. Entonces, fíjense ahí. Yo tengo así,
Ya solamente esta parte tengo como resultado. Así. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Y ahí voy a aplicar eso que me decía, cálculo normal. Z sobre Z, Z sobre Z, y en este caso me va a dar ¿cuánto? Me va a dar, por ejemplo, 1. Si me da 1, la prueba falla. Si falla, podría ya quedar acá. Generalmente no falla, que no lo crea. Falla a veces cuando no le corresponde al criterio. Solamente por eso. En este caso, falló por el hecho de que estoy haciendo así mentalmente. No tengo algo escrito por ahí que no me vaya a crear este problema. Entonces, si me da negativo, converge. Si me da positivo, diverge. Y si me da 1, la prueba falla. Y aquí el criterio de la integral, en el criterio de la integral es el límite que le aplicamos a una función cualquiera. A este le decimos por sustitución. ¿Por qué? Porque el límite que vamos a usar es un límite de tipo impropia. O sea, la integral que vamos a usar es una integral impropia. ¿Qué significa eso? Que voy a tener de esta forma. Me va a decir, por ejemplo, va a ser una integral definida, pero me va a decir, por ejemplo, desde, no sé, desde 0 hasta infinito. Entonces, a ese se le dice una integral impropia, cuando el límite de integración, y en este caso el más alto, va hasta infinito. Entonces, a ese se le dice una integral impropia, así. Y no sé, por decirlo, teníamos así, n más 1, así, por decirlo. Y no sé, de n. Entonces, ¿qué voy a hacer ahí? Y voy a integrar normalmente y después aplicamos ahí la regla de barra. Nada más eso. Pero así como les dije, tenemos que practicar y entender cómo o cuál voy a usar. En algunos casos, por ejemplo, se pueden aplicar uno o dos criterios a la vez y me da el mismo resultado. No hay problema con eso. En algunas estructuras permiten eso. Algunas estructuras permiten sin ningún problema aplicar cualquier criterio. Y el criterio del enésimo término es cuando directamente me da el término general y entonces me dice, si el límite del término general es diferente a 0, la serie diverge. Si el límite es igual a 0, no necesariamente indica que sea convergente, debe analizarse la función. No llegamos tampoco a este extremo de análisis tan profundo para este caso. Bueno, vamos a mirar ahora entonces qué nos dice acá para que más o menos también se den cuenta de cómo hacer esto. Es fácil, pero tienen que practicar. Dice acá, determina si la serie dada es convergente o divergente. Acá también se salvan, porque yo no les voy a poner, por ejemplo, la serie que ustedes tienen que sacar, en este caso el término general. El término general nosotros ya vamos a tener dentro del problema. Entonces, fíjense acá me dice, determina si la serie dada es convergente. Entonces, fíjense, me dice sumatoria de n igual a 1 hasta infinito. ¿Sí? Entonces, ahí sin ningún tipo de problemas me doy cuenta que es una serie. ¿Por qué? Porque tenemos la sumatoria acá. Y también podría haber ocurrido que les dé esa S sub n que les había mostrado. Entonces, si aparece esa notación, tienen que saber que es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Y vamos a tener que aplicarle límite. No tenemos otra historia acá para hablar. Entonces, límite directamente. Tenemos ya el término general. A este se le dice término general. Entonces, ¿qué voy a decir? Que n tiende entonces a infinito. N tiende a infinito. ¿De cuándo? Infinito. Así. Y entonces voy a tener, me dice la función. Esa es una función. N más 10 y el resultado es nuestra imagen o que en cálculo le decíamos dominio y recorrido más 1. Así. Entonces, ¿qué hacemos acá? Como está tendiendo a infinito, entonces lo que hacemos es, ¿qué cosa? Y acá también ya podría haber utilizado eh, el hospital también, sin problemas. Si usan el hospital, se van a dar cuenta de que es lo mismo. Yo voy a hacer por el otro que capaz no tenemos ahí en la vista, aunque hicimos la vez pasada en límites. Límite tiende a infinito, así. ¿Y qué más? Y entonces tenemos arriba y abajo, así. Y arriba entonces vamos a tener de esta forma. ¿Entre cuánto voy a dividir? Cada término voy a dividir entre n. ¿Por qué? Porque n es el mayor exponente que tengo. Entonces va a ser n sobre n más 10 sobre n. Así. ¿Qué más? Abajo entonces voy a tener
Así. 10n sobre n y más 1 sobre n. Así. Es igual. Y ahí entonces, ¿qué hacemos? Simplificamos. Simplificamos y me da de esta forma. Límite cuando n tiende a infinito. Tiende a infinito. Así. Y entonces, ¿qué tengo arriba como resultado? Tengo arriba como resultado 1 más 10 sobre n. Ahí no puedo tocar nada. Así. ¿Qué más? Y después el otro, entonces va a ser aquí 10 nada más 1 sobre n. Así. Y entonces tengo finalmente, si reemplazamos con n, este me va a dar 0 y este me va a dar 0. Entonces tengo 1 sobre 10. Y 1 sobre 10, ¿qué es? Y nos vamos y miramos acá. ¿Por qué? Porque esto es lo que estamos haciendo, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre acá? Me dice que si el límite de es diferente a 0, entonces la serie diverge. ¿Por qué yo sé que estoy haciendo esto? Porque directamente le estamos aplicando el límite al término general. No tengo nada para hacer ahí con los otros criterios. Entonces digo que es diferente a 0. Es diferente a 0, por lo tanto, es posible la serie diverge. O la serie es divergente. Ahí está, la serie diverge. Ya está eso. Entonces, fíjense, es fácil. Es fácil cuando ya tengo el término general. Aquí ya tendrían que estar así, no sé, demasiado mal para no poder hacer esta parte. Después el otro lo mismo. O sea, vamos a aplicarle el límite y hacemos entonces rápidamente. En este caso yo puedo hacer antes un cálculo, por decirlo, o dejo así, no hay problema. O sea, el cálculo en el sentido de poner así. Es igual a y esto. Así y así. Y entonces voy a tener ¿cuánto acá? Voy a tener así. N cuadrado más n. Esto, ¿sí? Entonces esto utilizo directamente mi límite. Así. A ver si me conviene. Y voy a marear todo, a ver si puedo usar solamente esta parte. Bueno, me da todo. Bueno, vamos a hacer así. Así es igual a, y entonces va a ser n más 1 sobre, ¿por qué hago así? Porque necesito tener todo dividido cada término, y entonces me es más fácil, o sea, le va a ser más conveniente que hagan de esta forma. No es para mí, para el ejercicio. Así. Ahí está. Entonces, ¿qué voy a tener? Y voy a tener este n más 2, entonces arriba, y ese es el que tiene el mayor término también. Entonces va a ser n cuadrado sobre n cuadrado. Y 1 sobre n cuadrado. Así. ¿Qué más? El otro va a ser entonces n cuadrado sobre n cuadrado. Así. Y así. Y acá va a ser entonces n sobre n cuadrado. Ahí está. Entonces, ¿qué me da acá? Me da 1 sobre, o sea, 1 más 1 sobre n al cuadrado. Y acá me va a dar ¿cuánto? Me va a dar 1 sobre n. Reemplazamos ahí infinito y fíjense qué va a pasar. Este 2 va a ser 0. ¿Por qué? Porque un número dividido a infinito es 0. Y este también va a ser 0, entonces me da 1. ¿Y qué pasa con el 1? El 1 es diferente a 0. Entonces también la serie va a ser divergente. Y ahí está. En este caso, re fácil. Ahora, vamos a ver el siguiente, a ver qué dice. El siguiente me dice así. Ahí ya tengo un número complejo. Los anteriores eran números todavía de tipo real. En este caso tengo complejo porque tengo acá este 1. Y había una ley de lo que sería en este caso sumatoria, que me decía que si yo tengo una constante, esa constante puede salir afuera. Y series, cuando es de funciones de variable compleja, entonces la i es constante. Ya vimos eso
en derivadas y también en integrales. Entonces, este mismo yo puedo reescribir, y si reescribo, entonces yo puedo decir que uno va a salir afuera, ¿sí? Entonces yo puedo reescribir este antes de realizar mi operación acá. Entonces voy a decir 1 sobre i, y ahí mi sumatoria. Sumatoria de así. Ahí tengo. Y acá entonces voy a tener ya solamente n. Ahí está. Y entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Y acá, sin ningún tipo de problemas, ¿qué va a ocurrir con la n? Si nosotros le aplicamos límite, entonces me va a dar ¿cuánto? ¿Cuánto me va a dar eso? ¿Mm? O sea, voy a escribir para que sepan, porque no es tan visible eso. Yo voy a decir así, pues tengo que aplicarle pues, mis límites. Y que está afuera, y acá mi límite. Límite, cuando n tiende a infinito, así. Y acá n, así. Entonces, ¿qué voy a hacer ahí? Acá no voy a poder hacer n sobre n, ¿por qué? Porque no tengo una función racional. Entonces, ¿qué es lo que voy a decir? Yo voy a decir directamente que es i por infinito. Y cualquier número multiplicado por infinito es infinito. Es igual a infinito. Entonces, ¿qué vamos a decir? Por lo tanto, la serie diverge. ¿Por qué? Porque siempre que les dé como resultado, después de haberle aplicado límite a su serie, entonces si me da, o si persiste el infinito, entonces va a ser divergente. La serie es divergente, así. Y la serie diverge. O también se puede decir en algunos casos, la serie es divergente. O también se puede decir en algunos casos, por ejemplo, la serie no es convergente. También se puede decir de esa forma. Bueno, entonces ya saben, si tienen la i para afuera, o sea, si tienen la i dentro del cálculo, entonces hacemos así. Ahora vamos a mirar un poco a ver qué dice esta letra D. Esta D dice sumatoria de n igual a 1 hasta infinito. Generalmente también la n, eso me estaba olvidando, cuando nosotros hacemos esa prueba para poder generar nuestra sucesión y después nuestra serie, directamente ya se calcula desde n igual a 1, no como el 0 que yo les puse en el ejemplo. Eso acabo de ver acá. ¿Por qué? Porque algunos autores no consideran el cero como número natural, y como me decía que dentro de la definición que la n tiene que ser perteneciente a los números naturales, entonces consideran directamente desde n igual a 1. Bueno, en este caso, entonces yo tengo así. ¿Qué es lo que voy a hacer acá? Como en este caso tengo una expresión no tan sencilla por el hecho de que tengo acá un 1 simplecísimo y el otro tengo menos 1 a la n por i. Cuando yo tengo esta expresión de menos 1 a la n, eso me está indicando que es que esto va a ir cambiando. ¿Por qué? Porque si yo tengo n igual a 1, acá va a ser negativo. Si es al cuadrado, este va a ser positivo. Entonces, este signo o este término, que en este caso es de la i, va a ser alternado. Me va a dar más, menos, más, menos. Siempre que encuentre menos 1 a la n va a ser alternado. Y eso acuérdense porque después del otro semestre en cálculo avanzado, esto sí o sí se tienen que considerar y tiene unas leyes de creación que le decimos. Bueno, entonces, ¿qué puedo hacer de este? Esto yo puedo sacar en dos sumatorias, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta n yo puedo, de alguna forma, no sé, no puedo decir descomponer, podría decir, poner esta n debajo de 1 y el otro también. Entonces puedo reescribir esto y voy a hacer de esta forma. Fíjense. Así. Y entonces acá va a quedar solamente 1 sobre n. Así. 1 sobre n más. Y en la otra sumatoria. Y ahí entonces voy a considerar solamente esta parte. Así. Y fíjense que puedo hacer de este 1, o sea, de este i, y este i también puedo sacar afuera. Así. Y entonces me va a quedar solamente de esta forma. Y a este entonces le aplican su límite. Entonces, ¿qué va a pasar acá si le aplicamos límite? Me va a dar infinito sin ningún tipo de problemas. ¿Por qué? Porque
Este me va a dar infinito. Este si no era infinito, entonces, ¿qué hace? Se hace que la serie sea una convergencia condicional, ¿sí? ¿Por qué? Porque este capaz no me da, y tendría que hacer el análisis también, y si quiero hacer eso. Entonces, lo que yo me doy cuenta acá es que si yo tengo ya que es 1/n, ¿cuánto me va a dar su resultado este? A ver si me dicen. ¿Cuánto sería? Chiquis. Mm, Cero puede ser, profe. Cero. Cero les va a dar porque va a ser 1/infinito. Entonces me va a dar cero. Cero es igual a cero. O sea, no voy a poner ahí el cero porque el cero ya sale con el límite, ¿sí? Y el otro me va a dar infinito. Me va a dar infinito directamente. Entonces el resultado me va a dar un infinito. Este me da cero y este me da infinito. ¿Por qué? Porque si yo hago y por límite de este sobre este y también va a ser que tienda a infinito, entonces me va a dar infinito esto. Y entonces en este caso, este se me convierte así. Lo voy a poner así, pero ustedes saben que tienen que aplicarle el límite, que el primero me va a dar cero y el otro me va a dar infinito. Y a ese se le dice una convergencia de tipo condicional. ¿Por qué? Porque este término es divergente, pero el otro es convergente. Entonces, esto es igual a infinito. Y entonces también vamos a decir que la serie converge, diverge, diverge. Ahí está. Bueno, ya saben eso. ¿Qué van a hacer? A ver, ¿qué es esto? Ah, este es re chistoso. ¿Por qué? Porque tiene factorial. Y acá ya vamos a aplicar uno de los criterios. Bueno, vamos a reescribir esto antes. Ustedes tienen que verificar y si está ya para ser limitado o integrado, o en todo caso podemos hacer algunas cositas para que me sea más práctico y más fácil. En este caso yo puedo, por ejemplo, hacer así. Fíjense, obviamente no van a saber no, si es la primera vez es difícil. Siempre que escuchamos cómo se hace, ahí recién nos damos cuenta. En este caso, yo puedo, por ejemplo, sacar esta y esta n en dos exponentes. O sea, así. Acá voy a poner así y así. Y entonces esto así. Y van a ver para qué hago esto. Un ratito. Ok. Mm, Voy a hacer así. Y voy a hacer así. Ahí está. Entonces, este sacamos de aquí. Y acá, entonces me va a quedar y acá me va a quedar así. ¿Entienden lo que pasa? Acá está y esta n, los dos están elevados a la n. Entonces, hacemos que se vea eso aquí. Entonces, tengo n factorial y y este. ¿Qué puedo hacer acá? Puedo sacar, por ejemplo, esa y ya afuera. ¿Por qué? Porque este ya es constante, entonces yo puedo sacar de ahí. Puedo sacar y entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar así. Voy a escribir esto. Así. Así. Y entonces, este 1/1 más y vamos a sacar afuera. Así. Acá va a estar 1/s. A ver, un ratito. No entiende. Entonces, le vamos a tener que hacer así. Insertar. Nos vamos aquí. Así. Sobre. Y este 1 más i elevado a la i. Y sacamos de ahí. Ahí está. Bueno, entonces, ¿qué ocurre acá? Tengo n factorial, n sobre n. Este es lo que yo necesito de alguna forma simplificar esta n factorial. Y no tengo otra posibilidad más que aplicarle criterio de D'Alembert. Siempre que tengan factorial, la forma para eliminar n factorial es aplicándole del D'Alembert, que es el primer criterio. Es el que les mostré el primer ejemplito también. A ver, vamos a ver, por aquí estaba. Acá está. De D'Alembert, ¿se acuerdan? Z, J más 1 sobre Z sub I. Esto es lo que vamos a hacer. Entonces vamos arriba, vamos abajo.
n más 1. Bueno, el mundo de series es una cosa de locos. Ustedes tienen que alguna vez, cuando tengan tiempo, porque no sé en qué momento lo que van a poder hacer, tienen que ver todo lo que se hace con esto. Es una locura. Con eso ya les digo todo. Les puede llevar un semestre completo estudiar bien esto, nada más series. Bueno, entonces, ¿qué hacemos ahí? Le vamos a aplicar el límite porque vamos a tener que utilizar Dallenberg. Entonces va a ser límite cuando n tiende a infinito, tiende a infinito. Así. Bueno, y entonces acá tenemos que hacer el de arriba y el de abajo. ¿Se acuerdan? O sea, ¿se acuerdan que yo les dije que, por ejemplo, para región de convergencia les va a dar valor absoluto? ¿Y cómo les iba a dar? Porque los criterios están dentro de un valor absoluto. De ahí va a venir ese que ustedes van a poder hacer. Bueno, entonces aquí hacemos así y acá también hacemos así. ¿Qué voy a tener entonces? Ah, y acá también fíjense algo. Si ustedes ponen, por ejemplo, n, ¿qué va a ocurrir con la n? A ver si pueden pensar un poco. ¿Qué ocurriría de este término? Le dejo ahí como picando. A ver, ¿qué me dice acá? N factorial. Entonces, si es n factorial, y si yo tengo que aplicarle 1, entonces voy a tener así. N más 1 factorial. ¿Por qué? Porque acuérdense que arriba a todas las n le tenemos que aplicarle un más 1. Después me dice acá n elevado a la n. Entonces, ¿qué va a hacer para mí esto? Y va a ser entonces así. N más 1 elevado a la n más 1. Así. Abajo que tengo, y abajo tengo normal. Así, n factorial, y acá tengo, entonces, n a la n. Así. N a la n. Ahí está. ¿Qué hacemos acá? Y acá hacemos, es igual a, esto continúa. Aquí. Así. Y entonces, ¿qué va a pasar de este? Yo puedo hacer extremo con extremo y medio con medio. Pero acá hay una propiedad de n factorial que me dice que esta n factorial que yo tengo acá, que yo puedo descomponer o puedo de alguna forma desarrollar. Si me dice acá n factorial es así. Es n más 1, n más 2, n más 3, hasta n factorial, n como término general. Entonces, como yo necesito, en este caso, prescindir de este n más 1 factorial, entonces voy a tener que desarrollar esta n para que me pueda dar ese n más 1 factorial que yo necesito para poder simplificar. Entonces me va a quedar así de esta forma. Voy a copiar este igualito y les muestro ahí. Así y acá. Así. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo necesito entonces este n factorial que tengo acá. Necesito simplificar. Entonces, este es lo que voy a desarrollar. Y voy a desarrollar así. N más 1, así. ¿Y qué va a pasar? Como es un producto, entonces al hacer mi distributiva, mi compleja, entonces ese se va a eliminar. Si, por ejemplo, tienen acá n más 2, entonces acá van a tener n más 1, n más 2. No pueden poner n más 2. Tienen que seguir la misma secuencia de números naturales. Así. Bueno, entonces, ¿qué voy a tener? Y voy a hacer entonces mi compleja acá. Para que se vea cómo se simplificó. Así. Y entonces me va a quedar ¿cuánto? Me va a quedar n más 1 factorial y n a la n. N a la n. N a la n. Así. ¿Y abajo qué me queda? Abajo entonces voy a tener así. Tengo n más 1 y este. Y en el otro entonces voy a tener todo esto que tengo aquí. N más 1 factorial. Y voy a tener el otro que es ¿cuánto? Toda esa expresión que tengo ahí. Que me dice n más 1. Ok. N más 1. A ver, un ratito. N más 1 elevado a la n más 1.
n más 1. A ver, vamos a mirar otra vez. N más 1 factorial está aquí, n a la n está acá. Después abajo tengo esta n, tengo este n más 1 y el otro. Entonces, ¿qué es lo que puedo simplificar acá? Y voy a simplificar esto y ahí ya, chao, esa parte de factorial. Ahí. Entonces, simplificamos. Y esta parte es lo que vamos a simplificar. Esta. Ahí está. Bueno, ¿qué voy a hacer de esto? Tengo como resultado entonces n a la n y tengo acá n más 1 y tengo esta n también. ¿Qué puedo hacer de este? ¿Mm? ¿Qué puedo hacer de este? Fíjense acá que yo tengo una n a la n y acá tengo una n. ¿Qué puedo hacer de estos dos que tengo aquí? Puedo mandar arriba, ¿verdad? Y entonces voy a tener así. También yo podría haber optado por ejemplo, desarrollar n más 1 con n y eliminar n factorial, por ejemplo. En este caso yo puedo hacer así. Esto ya no tenemos. Este ya no forma parte del ejercicio. Este. Así. Y este tampoco ya forma parte del ejercicio. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer de este? Fíjense que esta n tiene un 1 acá. Entonces yo puedo mandar acá con n a la menos 1. Así. Y ahí, entonces, ¿qué tengo? Tengo n a la n menos 1 y n más 1, n a la 1. ¿Qué ocurre ahí? ¿Mm? Chicos, ¿a qué es igual ese? Bueno, no creo que sepan, entonces les voy a hacer nomás. Esta expresión de esta forma es 1 sobre e. Por ahí si tienen a mano alguna vez su formulario ese que alguna vez les hice para cálculo 1, entonces aquí este es así. Un ratito. Este es 1 más e. Toda esta expresión es 1 más e sin desarrollar. 1 sobre e. 1 sobre e tiene diferentes formas de expresión. En algunos casos, por ejemplo, me dice n sobre n más 1 a la n, entonces también es 1 sobre e. 1 sobre e. Ahí está. Bueno, ¿qué ocurrió acá? Esto que yo tengo acá, que es 1 y a la n, este no me afecta absolutamente porque no tiene ningún tipo de condicionamiento. ¿Por qué? Porque es totalmente liberado. Libre está este 1 sobre i sobre n. Esto es lo que yo tengo como resultado de este límite. Entonces, esto es lo que yo tengo que hacer mi comparación. Yo puedo dejar este sin problemas acá, pero así como les dije, este ya no tiene restricción de ningún tipo. Lo que nosotros estamos analizando es esta parte. Entonces, esto es lo que yo tendría que hacer, esta confrontación de para ver cómo salió en relación al criterio de Dallenberg. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo acá? Esa es mi L que nos decía el problema. Entonces, 1 sobre E, 1 sobre E. ¿E cuánto es? No sé si era 1 punto y algo, pero me va a dar menor a 1, ¿verdad? Hagan un poco en la calculadora 1 sobre E y van a encontrar de que es menor a 1. Me va a dar 0, y algo. Entonces, ¿qué ocurre con el criterio de Dallenberg? Si es menor a 1, entonces nos vamos acá. ¿Sí? Aquí está. Este es criterio del cociente o criterio de Dallenberg. Y si es menor a 1, la serie converge. La serie converge. ¿Qué significa que sea convergente? La serie converge significa que tiene límites. Alguna vez, no sé si se acordarán, algunos tienen memoria de elefante y se acuerdan que yo siempre les dije que estar en el infinito no significa que sea siempre infinito. ¿Por qué? Porque va a tener lo que nosotros en matemáticas le llamamos cota. Cota es cuando nosotros estamos tendiendo a infinito, tanto en límite como en integral, y me da un número diferente infinito. Entonces, a ese se le dice cota. Cota, cota. Bueno, a ver, vamos a hacer el siguiente. Ahí ya usamos un criterio. En este caso, ¿qué criterio podríamos usar? Fíjense la estructura que tiene.
la estructura me dice n más 1 sobre n. Si yo tenía n más 1 sobre n, entonces podría haber hecho con el criterio que acabamos de ver, que es de Dallenberg. ¿Por qué? Porque algunas veces también nosotros hacemos por el criterio del enésimo término y me da, por ejemplo, no sé, me da 1, me da 0, lo que sea. Entonces yo quiero estar seguro y me tiene que dar lo mismo. Si en el criterio del enésimo término me da, no sé, 1 sobre 10, en el otro también me tiene que dar 1 sobre 10. Bueno, en este caso me conviene utilizar el criterio de la raíz. ¿Por qué? Porque la expresión está elevada a una potencia o a un exponente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y vamos a tener que aplicar entonces el criterio de criterio de la raíz o criterio de Cauchy. ¿Por qué? Porque Cauchy es el que utiliza raíz. Como yo sé que voy a usar raíz porque mi expresión, así como les mostré en el ejemplito, está elevada a una potencia dada que yo le voy a asignar con la letra que tiene. Entonces me voy acá y hago eso. ¿Qué voy a aplicarle? Y le aplico entonces límite directamente. Límite. Así. Y entonces acá voy a tener n tiende a infinito. Así. Y mi expresión que va a estar en bajo raíz de A. Así. Mi raíz va a ser n. No puedo usar n cuadrado. Tiene que ser una raíz simple. Entonces, esta expresión se va aquí. Ahí. Yo puedo poner este en valor absoluto, sin problema. Ya sé que es valor absoluto porque tengo una raíz, no me va a poder dar un número negativo, por ejemplo. Si simplifico este cuadrado con este n, entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar límite, así, de n cuando tiende a infinito, así, y entonces me va a quedar ¿cuánto? Me va a quedar raíz cuadrada, un ratito, así, o sea, no es raíz cuadrada, me va a quedar n más 1 elevado a la n. Así, después aquí voy a necesitar fracción. Acá voy a necesitar este. Así. Y entonces voy a tener aquí ¿cuánto? Voy a tener n más 1 sobre n. Y entonces, si n cuadrado, yo tenía acá y acá tengo una n, entonces me va a quedar una n. Así. ¿Sí? Y este también es un caso particular de e. Si yo tengo límite de n cuando tiende a infinito de 1 más i, n, este es igual a 1 sobre e también. Entonces directamente yo sé que este es 1 sobre e. ¿Cómo yo iba a saber eso? Y bueno, para eso tienen que tener su formulario y conocimientos ya previos de estos límites especiales. A esto se le dicen límites especiales. 1 sobre e. Y esto es menor a 1. Así. ¿Y qué ocurre entonces? Vamos a mirar qué nos decía el criterio de Cauchy. Acá está. Si es menor a 1, la serie converge. La serie converge. La serie converge. O la serie es convergente. Ahí está. Entonces ya saben. Ya saben cómo utilizar criterio de, en este caso, criterio de Dallenberg. Este es de Cauchy. Y los primeros que hicimos es el criterio de lo que sería... ¿cómo es? Ah, acá también fíjense, este es para n. En este caso tienen 2n sobre n. Este van a tener que hacer por el primer criterio que es, ¿cómo es? Del undécimo término, que es el criterio de Dallenberg. Este pueden hacer por 3n más 4 al cubo. Este podría ser con integral. ¿Por qué? Porque va a ser por sustitución directa. Fíjense. Acá, por ejemplo, no tienen n, tienen solamente 1, entonces hacen así. Ahí eso todavía no vimos. Entonces, les voy a mostrar ese. Si tengo, por ejemplo, raíz, o sea, no raíz, integral.
integral, así. Y acá entonces va a ser, desde 1 me dice, entonces yo tengo que mirar desde dónde sale, porque a veces me da, por ejemplo, 2, porque el logaritmo natural, por ejemplo, no tiene 1. Entonces, en algunos casos, cuando dentro de la función tengo logaritmo natural, entonces me da que tiene que ser desde 2. Y acá va hasta infinito. Va hasta infinito. ¿De cuánto? De 1 sobre toda esta expresión. No copien más de acá. Así. Ya les dije, a ustedes les facilita mucho esto por el hecho de que no van a tener que hallar el término general de n. Es igual. Si hacemos esto por sustitución, entonces, ¿qué me va a quedar? Fíjense, 3n más 3 más 4. ¿Cuánto me va a dar su integral acá? A ver si me pueden decir así automáticamente sin necesidad de hacer eso. Me va a dar u a la menos 3 más 1 menos 2, ¿verdad? ¿Cuánto va a ser? ¿Mm? Si integráramos, entonces voy a tener así, u al cubo. Entonces, si me voy a u al cubo, me va a quedar un 3 afuera. Y acá me va a dar, a ver, a la menos 3 más 1 y el otro. Entonces me va a quedar así. Me va a quedar 3n más 4 elevado a la menos 2. Y acá menos 2. Menos 2. Así, ¿verdad? Y entonces, ¿cuánto va a ser esto? Y todo esto de tanto a tanto. No sé si están entendiendo. ¿Por qué? Porque si este es mi u, entonces yo voy a decir 1 sobre u al cubo. Entonces, u al cubo llevo arriba y se va a ir menos 3. Menos 3 más 1, menos 3 más 1 es menos 2. Y este 1/3 es de la sustitución de 3n más 4. ¿Y me va a dar cuánto? Me va a dar 3 de n. Yo tengo solamente 1. Por eso es que está ahí. Si tengo de esta forma, entonces yo ya puedo decir que esto es igual a 6 y acá es menos, y aquí toda esta expresión entonces va a ir abajo con el 2 nada más positivo. Y ahí entonces reemplazan después de 0 a infinito. A ver, así. Y acá entonces va a ser de esta forma. Y acá va a ser solamente ya 2. Y este, inclusive pueden poner un sexto afuera y ahí reemplazan después acá va a estar su 1 y acá va a estar también su infinito. Y le va a dar infinito, entonces la serie va a ser divergente. Sí, divergente. Este le va a dar así. Bueno, y el otro ya sabe. A ver qué dice. ¿Para qué valores convergen las series? Traten de hacer un poco ahora cuando puedan. Este es x a la n sobre 2, entonces tiene que hacer por el primer criterio. Y en el resultado final, antes de tener su valor numérico, entonces utilizan el valor absoluto que les da en x. Y el otro también. Y el otro también. Traten de hacer, son solamente 3. Si no sale, entonces hacemos de hoy en noche sin problemas. Bueno, ¿consultas, chicos? Profe, Mm. ¿cómo sabemos la equivalencia que tienen cuando quedan así en la expresión y que es igual a 1 sobre e? Y tenés que tener algún formulario, algo por el estilo, o algún librito por ahí a la vista que te permita saber esas cosas. No puedo decirte de otra forma. Tienen que saber, eso ya traen desde siempre. Son conocimientos previos. Nadie me enseñó a mí, profe. Ese siempre es problema porque pasaron así tan felizmente y a veces no era tanto así. Bueno, traten de hacer los otros, por favor, y seguimos de nuestra última clase. Ahí vamos a ver residuos y polos, y con eso terminamos nuestra materia. Bueno, Profe, sí. hay un ejercicio
ejercicio la otra vez que intenté hacer y no llegué a nada del que dijiste lo para hacer el ejercicio 3 que íbamos a ver hoy. ¿Será que puedes subir nomás la resolución, porfa, para mirar? No quiero hacer eso, así como siempre les digo, se mal acostumbran demasiado a ustedes, chicos, así no se ¿Y puede. será que me puede orientar entonces, profe? Y no sé ni a qué ejercicio te referís. No sé Y qué te va a sería. pasar en el grupo después. No quiero más hacer esas cosas, a eso me refiero también. Ustedes son así demasiado, yo les ayudo también y no sé qué tan bueno es eso. Ayer, por ejemplo, me preguntaron otra vez ese, y ustedes tienen que tratar de investigar también. Es muy fácil preguntar y ya tienen todo ahí listo, ¿no? Te voy a ayudar porque ya son las últimas etapas también, así que envíame nomás. No te voy a poder nomás responder así rápidamente como suele ser porque no estoy en otras cosas también cuando ya no estoy en clases. Pero No, envíame profe, nomás. tranquilo. Para Envíame. tener nomás también conocimiento. Sí, envíame nomás. No hay problema. Dale, profe, cuando pueda nomás, no hay problema. Niño. Chau. Beso. Chau, chau, chau. Chao, profe. Chao, Chao. profe. Chao. Cuídense mucho. Chao. Chao, profe. Cuídense. Chao, profe. Cuídense. Cuídense.